El aborto espontáneo es una realidad médica mucho más frecuente de lo que se suele hablar. A menudo está rodeado de un silencio que genera dudas y desinformación. Así que, en este análisis, vamos a desglosar el tema con claridad, desde una perspectiva puramente médica. Vamos a ver qué es exactamente, cómo se clasifica, cuáles son los factores de riesgo conocidos, qué opciones de manejo existen y, por último, hablaremos sobre las posibles complicaciones y la mirada hacia el futuro. Bien, empecemos por el principio. Para poder hablar del tema, es clave tener muy clara la definición médica. ¿A qué nos referimos exactamente con aborto espontáneo? Ojo, porque esta definición es muy específica, no es un término general. La medicina marca unos límites muy claros. Tiene que ser antes de la semana 20 de gestación o que el feto pese menos de 500 gramos. Estos dos criterios son fundamentales para el diagnóstico y para todo lo que sigue. Y dentro de esta definición hay otra distinción importante. La gran mayoría, un 80%, ocurre en la fase más inicial del embarazo, antes de la semana 12. A estos se les llama tempranos. El otro 20%, los tardíos, suceden entre la semana 12 y la 20. Y aquí viene un dato que de verdad cambia la perspectiva. En embarazos ya confirmados por un médico, la frecuencia es de un 10 a un 20%. Pero, ¿qué pasa si incluimos esas pérdidas que ocurren tan al principio que a menudo ni se detectan? Pues la cifra se dispara. Podríamos estar hablando de hasta un 50 o 60%. Esto nos da una idea de lo increíblemente común que es en realidad. Vale, ya sabemos qué es y lo frecuente que es. Ahora, ¿cómo lo ven los profesionales de la salud? Pues utilizan una clasificación clínica que les ayuda a entender y a manejar cada escenario de forma diferente. Esta tabla es como el mapa de ruta. Para saber ante qué tipo de aborto espontáneo se encuentran, los médicos se fijan en tres cosas clave. Primero, el sangrado. Segundo, si el cérvix está abierto o cerrado. Y tercero, lo que dice la ecografía. La combinación de estos tres factores les dice si es una amenaza, algo inevitable, incompleto, completo o diferido. Y a partir de ahí decidan el plan a seguir. Y hay que mencionar un tipo más que es diferente y muy serio: el aborto séptico. Aquí el problema principal no es la pérdida en sí, sino que se ha producido una infección grave. Es una complicación que requiere atención médica inmediata. La pregunta del millón, claro, es ¿por qué pasa esto? Aunque a veces no se encuentra una causa única, la ciencia sí ha identificado varios factores de riesgo. Vamos a verlos. Las causas son muy variadas. La más común, con diferencia, son las anomalías cromosómicas, es decir, problemas genéticos que simplemente hacen que el embarazo no sea viable. Pero hay más. Influyen también la forma del útero, ciertas condiciones de salud como una diabetes mal controlada o problemas de tiroides, algunas infecciones, factores inmunológicos y hasta factores ambientales como el tabaco o el alcohol. Bien, una vez que hay un diagnóstico, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí el objetivo médico es siempre el mismo: proteger la salud de la persona gestante y evitar cualquier complicación. Si pensamos, por ejemplo, en un aborto incompleto, donde parte del tejido ha sido expulsado pero no todo, hay principalmente dos caminos sin cirugía. Uno es el que llaman manejo expectante, que básicamente es esperar y vigilar, dejando que el cuerpo termine el proceso de forma natural. El otro es dar una medicación, como el misoprostol, para ayudar a que el útero se vacíe por completo. Ahora, si esas opciones no funcionan o no son las más adecuadas, por ejemplo, si hay mucho sangrado, entonces se pasa a las intervenciones quirúrgicas. Las más comunes son la aspiración manual endouterina, conocida como AME, o el legrado. La elección entre una y otra dependerá de cada caso particular. Y aquí un punto súper importante. En las personas gestantes que tienen un factor RH negativo en la sangre, se administra una inyección. Es una inmunoglobulina anti-D. ¿Para qué? Para evitar que su cuerpo genere anticuerpos que podrían complicar futuros embarazos. Es una medida preventiva crucial. Y llegamos a la parte final. Vamos a hablar de qué puede pasar después, de las posibles complicaciones y de la perspectiva a futuro, tanto en lo físico como en lo emocional. A ver, las complicaciones físicas inmediatas como una hemorragia o una infección son la prioridad médica en el momento. Pero la historia no acaba ahí. Hay que hablar del impacto a largo plazo. Y aquí, la parte psicológica, el duelo, la ansiedad, el proceso emocional es una pieza enorme y fundamental de la recuperación. Afortunadamente, no es lo más común. Pero para ese pequeño porcentaje, entre un 1 y un 2% de las gestantes que pasan por 3 o más pérdidas seguidas, la recomendación médica cambia.
ahí se inicia un estudio mucho más profundo para intentar encontrar una causa de fondo. Y en cuanto a la prevención, la cosa va por ahí. En casos recurrentes, se hacen estudios específicos para tratar de hallar la causa. Y para cualquier persona que planee una futura gestación, hay una recomendación universal: tomar ácido fólico desde antes de la concepción, porque ayuda a reducir ciertos riesgos. Todo esto nos deja con una pregunta final, que va más allá de lo puramente clínico. Es una reflexión necesaria sobre cómo como sociedad y desde el sistema de salud se puede mejorar el acompañamiento. Porque no estamos hablando solo de un evento médico, sino de una experiencia vital profunda y muy significativa.